Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mucho gusto, mi nombre es Liliana Patricia Rojas Rojas y pertenezco a la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de los Derechos Humanos y Humanitario. El tema que me permito presentarles es sobre el sistema de protección internacional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La presentación de este módulo lo dividiré en tres partes. En primer lugar, presentaré un recorrido muy general sobre cuál ha sido la evolución en el sistema de protección normativa internacional que permiten demostrar el cambio de paradigma del proteccionismo tradicional al proteccionismo renovado. En segundo lugar, haré una descripción de dos principios básicos que están en la base del reconocimiento y protección de los derechos del menor que hacen parte del Corpus Juris Interamericano, teniendo como punto de partida la Convención sobre los Derechos del Niño. Y es que hablaré de la protección del interés superior del niño y el derecho de participación del niño en la toma de decisiones que realicen, sobre todo aquellos asuntos que le afecten. En tercer lugar, presentaré la necesidad de adecuar este modelo actual de proteccionismo renovado presente en el sistema normativo internacional al modelo actual de derechos humanos, que consiste en el respeto a la dignidad inherente al niño, a su autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones y su independencia, que excluye cualquier medida de paternalismo injustificado. Primera parte, evolución del sistema de protección normativa internacional que demuestra el cambio del paradigma del proteccionismo tradicional al proteccionismo renovado. El proteccionismo tradicional se entiende que, dadas las incapacidades consustanciales a la edad, las medidas que se han de adoptar para proteger al niño las debe de adoptar la persona capacitada para ello, sin necesidad de atender a los deseos u opiniones que el niño pudiere manifestar. En ese sentido, se entiende que son los propios padres, en principio, las personas idóneas para ejercer esta protección y así quienes en primera y decisiva instancia han de tomar las decisiones sobre la vida del niño sin necesidad de contar con su participación para ello. Y así, pese a lo expresamente manifestado, el interés del niño siempre podía y solía quedar relegado e incluso sacrificado frente a los posibles intereses en conflictos, como podrían ser los del poder político o principalmente los de sus propios padres. Este modelo también se denominaba como modelo tutelar filantrópico de la situación irregular o asistencialista, que tenía como punto de partida la consideración del menor como objeto de protección, circunstancia que legitimaba prácticas penocustodiales y represivas encubiertas. Bajo el modelo del proteccionismo tradicional, los niños eran contemplados solamente como objetos que deben ser tutelados y no como sujetos de derechos. A diferencia del modelo anterior, conforme al proteccionismo renovado, el niño se concibe como una persona que tiene sus capacidades, entre las que se destacan las de tipo cognitivo, en una continua evolución y desarrollo, existiendo distinciones relevantes entre las diferentes etapas vitales por las que pasa. De manera que solo paulatinamente irá adquiriendo la suficiente experiencia y madurez de juicio como para poder distinguir cuál es su auténtico interés y cómo podría darle una adecuada satisfacción. También se entiende que la opinión del niño al respecto ha de ser necesariamente valorada en función de su edad y madurez por aquellos capacitados que habrán de tomar las decisiones para la protección de su interés superior. ¿Por qué debemos hablar antes que nada de los niños, niñas y adolescentes
y no la expresión de niñez o infancia como titulares de derechos humanos? De conformidad con la opinión consultiva número 17, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2002 explicó que los niños son titulares de derechos y no solo objeto de protección. Se trata entonces de una interpretación dinámica de la Convención, la cual reconoce a los niños como sujetos de derecho y no la condición de la edad en sí misma considerada. Los niños son titulares de derechos por ser humanos y no por la condición existencial en que se encuentran temporalmente. Se pasa entonces del fenómeno de la especificación a la universalización, reconociendo la individualidad de los niños para ser titulares de derechos. Los niños son titulares de derechos por ser humanos y no por la condición existencial en que se encuentran temporalmente. Se pasa del fenómeno de la especificación a la universalización, reconociendo la individualidad de los niños para ser titulares de derechos. En consecuencia, los derechos de los niños y de las niñas y adolescentes en el sistema jurídico están reconocidos son los mismos que tiene cualquier persona sin importar la raza, el color, el sexo, el idioma, etc. ¿Pero qué debemos entender por niño o niña? De conformidad con el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, el artículo 2, inciso A de la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores y el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se entiende que es aquel ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Entonces vamos a desarrollar cuál es la normatividad internacional de los derechos del niño que reflejan ese cambio de paradigma del proteccionismo tradicional al proteccionismo renovado. Un primer instrumento que debemos destacar es la Declaración de Ginebra del año de 1924, adoptada por la Sociedad de las Naciones, predecesora de la ONU. Es uno de los primeros vestigios del reconocimiento diferencial en materia de derechos de los menores. Este documento contiene 7 principios fundamentales a seguir. El niño debe ser protegido excluyendo toda consideración de raza, nacionalidad o creencia. El niño debe ser ayudado respetando la integridad de la familia. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material, moral y espiritual. El niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo debe ser asistido. El niño deficiente debe ser ayudado, el niño desadaptado debe ser reeducado, el huérfano y abandonado debe ser recogido. El niño debe ser el primero en recibir socorro en los casos de calamidad. El niño debe disfrutar completamente de las medidas de previsión y seguridad sociales. El niño debe, cuando llegue el momento, ser puesto en condiciones de ganarse la vida. El niño debe ser educado, inculcándole la convicción de sus mejores cualidades, debe ser puestas al servicio del prójimo. Bajo este instrumento primigenio se considera que la niñez es objeto de protección y ayuda, ya que deben ser educados y, de ser necesario, reeducados. Parece ubicarse desde un esquema netamente asistencialista o tutelar propio del modelo proteccionismo tradicional. Y también menciona la posibilidad de enseñar al niño a ganarse la vida, es decir, de laborar. Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. Artículo 25, numeral 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección. Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Ya hablamos de las Naciones Unidas, entonces, que se fundaron una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Después de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la mejora en el ámbito de derechos reveló ciertas deficiencias
en la Declaración de Ginebra de 1924, propiciando así la modificación de dicho texto. El instrumento recopiló e incluso amplió lo que se estableció en la Declaración de Ginebra mediante la aprobación de 10 principios fundamentales para garantizar el bienestar y el desarrollo de los menores, no sin antes hacer alusión al preámbulo que considera que el niño, como objeto de protección por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del matrimonio. El instrumento recopiló e incluso amplió lo que se estableció en la Declaración de Ginebra mediante la aprobación de 10 principios fundamentales para garantizar el bienestar y el desarrollo de los menores, no sin antes hacer alusión al preámbulo que consideran que el niño, como objeto de protección por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Este instrumento fue la base de lo que 30 años más tarde se convertiría en la Convención sobre los Derechos del Niño. Dentro de los 10 principios se encuentran los siguientes: el derecho a la igualdad sin distinción de raza, religión o nacionalidad. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social del niño. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos adecuados. El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren una discapacidad mental o física. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. El derecho a actividades recreativas, a una educación gratuita. El derecho a estar en los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal. Fueron eliminados en este instrumento algunos conceptos como preparar al niño para ganarse la vida y se reconoce el derecho a la educación especial de las personas, de los niños con discapacidad, situación que más adelante veremos en la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Se elimina porque se garantiza el derecho a la educación no especial. Es decir, como se verá más adelante, en esa convención se habla de la universalización y no solamente del fenómeno de la especificación en cuanto a la educación se refiere. Seguimos con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año de 1966. Artículo 10. Los Estados partes en el presente pacto reconocen que, numeral 3, se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social, su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil. Artículo 12, numeral 2. Entre las medidas que deberán adoptar los estados partes en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para, literal A, la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños. Seguimos con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José de 1969. Artículo 19. Derechos del niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
Seguimos con los convenios y recomendaciones de la OIT sobre el trabajo infantil. Convenio número 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo del año de 1973. Este instrumento sustituyó a varios convenios similares de la OIT en campos de trabajo específicos de años anteriores, como es el caso de los pañoleros y fogoneros de 1921. Todo miembro para el cual esté en vigor el presente convenio se compromete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores. No obstante, el miembro cuya economía y medios de educación estén insuficientemente desarrollados podrá, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, si tales organizaciones existen, especificar inicialmente una edad mínima de 14 años. Al momento de ratificar el convenio, cada miembro del Estado depositó una declaración anexa indicando la edad requerida para obtener un empleo, la cual en todo caso no debía ser inferior a aquella que culmina la obligación escolar, o bien los 15 años y de manera excepcional los 14 años cuando la economía y los medios de educación no tuvieran un desarrollo óptimo. Convenio 1999, Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil, que son las siguientes. Año 1999. Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, como es el caso de la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo y el trabajo forzoso u obligatorio. También están la utilización, el reclutamiento o la oferta para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. La utilización o el reclutamiento o la oferta para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes. El trabajo que es probable que dañe la salud o la seguridad o la moralidad de los niños, niñas y adolescentes. Pasamos a las reglas mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores o reglas de Beijing de 1985. El objeto de esta normatividad es la de responder a las diversas necesidades de los menores delincuentes y al mismo tiempo proteger los derechos básicos, también la de satisfacer las necesidades de la sociedad y de aplicar cabalmente y con justicia estas reglas. Asimismo, se estableció que dichas reglas definen la expresión de menores delincuentes como todo niño o joven al que se ha imputado la comisión de un delito o se le ha considerado culpable de la comisión de un delito, entendiendo por delito todo comportamiento, ya sea por acción o por omisión, penado por la ley con arreglo al sistema jurídico de que se trate, y teniendo en cuenta que se considera menor a todo niño o joven que con arreglo al sistema jurídico respectivo puede ser castigado por un delito en forma diferente a un adulto. Desafortunadamente, bajo este instrumento no se logró un consenso para delimitar el concepto de mayoría de edad penal y se recurrió a una fórmula abierta en los sistemas jurídicos que reconozcan el concepto de mayoría de edad penal con respecto a los menores. Su comienzo no deberá fijarse a una edad demasiado temprana, habida cuenta de las circunstancias que acompañan la madurez emocional, mental e intelectual. Siguiendo esta misma temática, existe normatividad que busca la protección de los derechos de los niños en materia de justicia penal, como son las directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil o llamadas directrices de Riad. Las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, llamadas reglas de La Habana, las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad o llamadas reglas de Tokio.
La resolución del Consejo Económico y Social de la ONU, ECOSOC, de 1997, número 30, del 21 de julio, sobre la administración de justicia de menores. Siguiendo esta misma temática, existe normatividad que busca la protección de los derechos de los niños en materia de justicia, como son las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, conocidas como directrices de Riad. También tenemos las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, o reglas de La Habana. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, o llamadas reglas de Tokio. La resolución del Consejo Económico y Social de la ONU del año de 1997, la número 30, del 21 de julio, sobre la administración de la justicia de menores, y en últimas la observación general número 10 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas del año de 2007. Seguimos con el instrumento principal de protección de los derechos de niño, y es la Convención sobre los Derechos de Niño del año de 1989. En 1978, el gobierno de Polonia presentó a las Naciones Unidas una versión provisional de una Convención sobre los Derechos de los Niños. Tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONGs y otras instituciones, se logró acordar el texto de la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento sería obligatorio para todos los países que la suscribieran. Se convirtió en ley en 1990 después de ser firmada y aceptada por 20 países, como fue en el caso de Paraguay. Hoy la Convención ya ha sido aceptada por prácticamente todos los países del mundo. Desde entonces, cada 20 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Universal de la Infancia, que supuso la introducción de una concepción sustancialmente nueva para el derecho, lo cual provocó que las legislaciones de los estados de la región fueran modificadas con prontitud para adaptarse a la Convención y al nuevo paradigma de protección de los derechos del niño. Los derechos del niño se basan o encuentran su fundamento en 4 principios: la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el derecho de participación. Dentro del catálogo de derechos y deberes de protección encontramos el derecho a la vida digna, a un nombre y una nacionalidad, a la identidad, a no ser separados de sus padres o madres, excepto cuando sea contrario al interés superior de los propios niños, el derecho a la reunificación familiar, el deber de protección contra los tratados y retenciones ilegales de los niños, el derecho a expresar su opinión y a ser escuchados, el derecho a la libertad de expresión, libertad de pensamiento, conciencia y religión, el derecho a asociarse, a la intimidad, al acceso a la educación adecuada. Pero también se hablan de deberes de responsabilidad de los padres y madres en la atención diaria, así como la protección contra los malos tratos, la protección especial de los niños separados de sus padres y de sus madres, la protección en caso de acogida o adopción, la protección de los niños refugiados, al igual que los derechos de los niños con discapacidad, derechos a la salud y a los servicios sanitarios, derecho a la revisión periódica en caso de internamiento, derecho a la seguridad social y a las prestaciones sociales, el derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental y espiritual, pero también moral y social, derecho a la educación en igualdad de oportunidades, el derecho a las minorías, el derecho al juego y al descanso, el derecho contra el trabajo peligroso y la explotación laboral, la protección contra el consumo y tráfico de drogas. También se habla de la protección contra el abuso y la explotación sexual, la protección contra el secuestro, la venta y la trata, la protección contra otras formas de explotación, la protección contra la tortura y en situación de privacidad de libertad, protección contra el reclutamiento de niños soldados y el derecho a la recuperación y a la reintegración social. Además de este instrumento, se cuentan con protocolos facultativos, como son el protocolo facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados del año 2000,
el protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones del año de 2012. Recordemos que la Convención, en su redacción original, no establece ningún mecanismo para presentar quejas individuales. Conforme a este paradigma de proteccionismo renovado, los Estados miembros que ratifican la Convención solo deben presentar informes dirigidos al Comité de Derechos del Niño describiendo la situación de los niños en un Estado. Con este nuevo protocolo se reforzarán los métodos permitiendo a cada niño presentar peticiones individuales frente al Comité de los Derechos del Niño. Si el niño cree que los derechos fundamentales fueron violados, podrá presentar una queja individual al comité. El procedimiento de investigación de la petición permite al comité tomar medidas al recibir información seria sobre grandes violaciones de la Convención o sus protocolos. Pero el protocolo también permite a un Estado parte presentar una queja contra otro Estado, este pudiendo ser también parte del protocolo. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Convención de Belém do Pará. Los Estados partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido, se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, cuando está en situación de discapacidad o en los casos de menor de edad. La Convención de Belém do Pará pone bajo la lupa del derecho internacional de los derechos humanos la realidad que enfrentan las mujeres, niñas y adolescentes a diario en la región, donde lo privado se convierte en público y en consecuencia le corresponde a todos los estados asumir el deber indelegable de prevenir, erradicar y sancionar los hechos de violencia en la vida de las mujeres, niñas y adolescentes, tanto en las esferas públicas como en las esferas privadas. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006. Según el preámbulo, reconociendo también que los niños y las niñas con discapacidad deben gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y recordando las obligaciones que a este respecto asumieron los Estados partes en la Convención sobre los Derechos del Niño. En el artículo 7º explica que los Estados partes tomarán las medidas necesarias para asegurar que estas personas gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. En todas las actividades relacionadas con los niños y niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior del niño. Los Estados partes garantizarán que los niños y niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre las consecuencias. Los Estados partes garantizarán que los niños y niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas y al recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho. ¿Por qué es importante esta convención? Porque cubre ciertos ámbitos fundamentales como la accesibilidad, libertad de movimiento, salud, educación, habilitación y rehabilitación. La Convención marca un cambio en el concepto de discapacidad, pasando de una preocupación en materia de bienestar social a una cuestión de derechos humanos que reconoce que las barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad. Por tanto, incluir a los niños y a las niñas con discapacidad en todas las políticas y programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes, ese es el marco derrotero de la Convención.
Por ejemplo, en la adopción de las leyes y políticas sobre educación inclusiva debe ser obligatorio para los estados que hacen parte o que hayan suscrito la convención. Los estados también deberán diseñar e implementar medidas específicas para niñas y niños con discapacidad que permitan abordar situaciones y necesidades específicas. Por ejemplo, apoyar la elaboración de libros de texto inclusivos en formatos accesibles. El Sistema Internacional de los Derechos de los Niños también se encuentran protegidos en el artículo 4 del Protocolo segundo adicional de los Convenios de Ginebra, que señala que los menores de 15 años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y que no se permitirá que participen en las hostilidades. Pero para que se haga efectiva todos esos derechos que están reconocidos en el sistema normativo internacional, se hace necesario que este mismo cuente con organismos de protección en materia de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. La Convención Americana de los Derechos Humanos creó dos organismos de protección de derechos humanos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que tiene competencia para conocer de los casos y situaciones en donde los niños y niñas estén en riesgo, hayan sido violados en sus derechos, así como prevenir que ello ocurra. Su trabajo lo desarrolla principalmente de tres maneras: por el sistema de peticiones individuales y medidas cautelares, es decir, las denuncias; por el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los estados, hablamos entonces de los informes; o por la atención de líneas temáticas prioritarias, relatorías, informes especiales y asesorías a los estados que hacen parte de la convención. De igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió crear la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez con el fin de fortalecer el respeto de los derechos humanos de los niños en las Américas. La Relatoría asesora a la CIDH en el trámite de peticiones, casos y solicitudes de medidas cautelares y provisionales en materia de niñez y adolescencia. Asimismo, realiza visitas a los estados y elabora estudios e informes. La Convención Americana también creó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es una institución de carácter judicial cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención y de otros tratados concernientes a la misma manera. Su trabajo se desarrolla de tres maneras: con la emisión de opiniones consultivas de manera abstracta, es decir, no puede referirse a casos concretos, a diferencia de las sentencias contenciosas. También emite la Corte Interamericana resoluciones de medidas provisionales para evitar que se consuma de manera irreparable una violación de los derechos humanos. En este caso sería de los derechos de los niños. El sistema internacional también cuenta con un Instituto Interamericano del Niño, de la Niña y Adolescentes. Es un organismo especializado que asiste a los estados en desarrollo de políticas públicas, contribuyendo a su diseño e implementación en la perspectiva de la promoción, protección y respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la región. El sistema también cuenta con el Comité de los Derechos del Niño, que es un organismo de Naciones Unidas creado por la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene la función de examinar los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los estados partes que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. El comité asegura el cumplimiento de la convención de diferentes maneras. Asiste a los estados partes en la implementación de la misma, coopera con otros organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones no gubernamentales y difunde, por supuesto, información sobre los derechos de los niños. También se cuenta con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, o UNICEF, que es la base sobre la que guía su trabajo a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, y su labor está centrada en 5 esferas prioritarias de trabajo, como son la supervivencia y el desarrollo infantil,
la educación e igualdad de género, la infancia y el VIH-Sida, protección infantil y promoción de políticas y alianzas. La manera de llevar a cabo este trabajo es a través de una combinación de programas de cooperación con los gobiernos nacionales y una planificación en función de los resultados conseguidos. Esta organización cuenta con el Centro de Investigaciones que elabora sobre la infancia. Otras labores principales de UNICEF son actuar en situaciones de emergencia con el objetivo de salvar vidas, aliviar el sufrimiento y proteger los derechos de los niños y de las niñas. Asimismo, el sistema cuenta con el Comité de Derechos Humanos, que forma parte de los órganos de supervisión de tratados de Naciones Unidas. Dicho instrumento determinó, entre otras cosas, la obligación de los estados firmantes para dar protección especial a las madres, antes y durante el parto, a los niños y a los adolescentes sin discriminación y evitando que sean víctimas de la explotación económica y social. El Comité de Derechos Humanos también compromete a los estados a establecer en sus disposiciones jurídicas una edad mínima por debajo de la cual quedaría prohibido emplear a niños de manera remunerada o no remunerada. Asimismo, existen ONGs que están trabajando activamente para cambiar la grave situación que hoy en día siguen padeciendo muchos niños y niñas, como es el caso de Aldeas Infantiles SOS, Infancia Sin Fronteras, Global Humanitaria, entre otras. Vamos a la segunda parte, 2 principios de la Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas a considerar. Interés superior del niño. ¿Qué nos dice el sistema interamericano? Opinión consultiva del 28 de agosto del 2002, que es solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para asegurar en la mayor medida posible la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere cuidados especiales y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir medidas especiales de protección. En ambos casos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de una situación específica en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia. En conclusión, es preciso ponderar no solo el requerimiento de medidas especiales, sino también las características particulares de la situación en la que se halla el niño. Algunas disposiciones jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras, el caso de Campo Algodenero contra México, excepción preliminar, Fondo Reparaciones y Costas, sentencia del 16 de noviembre del 2009. Párrafo 408. La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad. Caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, Fondo de Reparaciones y Costas, sentencia del 24 de febrero de 2012. Párrafo 108. El objetivo general de proteger el principio de interés superior del niño es en sí mismo un fin legítimo y es además imperioso. En relación al interés superior del niño, la Corte reitera que este principio regulador de la normativa de los derechos de las niñas y de los niños se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y las niñas y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. Párrafo 110. El interés superior del niño no puede ser utilizado para amparar la discriminación en contra de la madre o el padre por la orientación sexual de cualquiera de ellos. De este modo, el juzgador no puede tomar en consideración esta condición social como elemento para decidir sobre una situación o custodia.
El derecho a la participación del niño en la toma de decisiones que se realicen, sobre todo aquellos asuntos que le afecten. La Convención establece que los estados deben garantizar que el niño esté en condiciones de formarse un propio juicio, así como el derecho a expresar libremente su opinión sobre las situaciones que les afecte, teniéndose en cuenta las opiniones del niño en función de su edad y madurez, que los niños tienen derecho a ser escuchados y tomados en serio constituye uno de los valores fundamentales de la Convención. Opinión consultiva de la Corte Interamericana del año 2002. El derecho del niño a ser oído contempla la oportunidad de expresar su opinión en cualquier procedimiento en el cual se discutan sus derechos, siempre que esté en condiciones de formarse su propio juicio. Este elemento es angular para el debido proceso del niño, a fin de que sea leído como una instancia de diálogo en la que la voz del niño sea tenida en cuenta, de modo de considerar que lo que él o ella consideren respecto al problema que está involucrado. La participación humana de los niños puede darse en todos los ámbitos de la vida, familiar, social, político, religioso, entre otros aspectos. De hecho, esta acción no se limita a la expresión oral, sino que incluye todas formas de expresión aceptadas socialmente. Como seres humanos que son, los niños también participan y se expresan en sus espacios de relaciones. Tradicionalmente esta capacidad les había sido limitada, pero con el reconocimiento de estos como sujetos de derechos, el proteccionismo renovado obliga a entenderlos como personas con igualdad de derechos a los cuales no se puede discriminar por las razones de la edad. La perspectiva de los derechos de los niños cambia de panorama. Ya estos no callan cuando hablan los adultos, sino que junto a ellos se expresan y exponen. Comité de los Derechos del Niño, comentario general número 12, que se titula El derecho del niño a ser escuchado, del 20 de julio del 2009. Ámbitos que se extiende este derecho según el Comité de los Derechos del Niño. Ámbito familiar, cuando se promueven el desarrollo individual y mejora las relaciones. En las modalidades alternativas de acogimiento que reciban en familias y hogares de guarda y en su vida diaria. En cuanto a la salud, se reconoce el derecho al asesoramiento y consejo, que es distinto del derecho a otorgar consentimiento médico y no se debe someter a ninguna limitación de edad. Los niños tienen también derecho a otorgar su consentimiento sin el requisito de que se haya habido una evaluación profesional individual de su capacidad después de haber consultado a un experto independiente y competente. En cuanto a la educación y escuela, es importante eliminar cualquier factor de discriminación, la prevención del acoso escolar y las medidas disciplinarias. Se reconoce el derecho de decisión sobre la transición hacia el siguiente nivel escolar. En las actividades lúdicas, recreativas y deportivas y culturales se reconoce teniendo en cuenta las preferencias y las capacidades de los niños. En cuanto al lugar de trabajo, se obliga a los estados a eliminar las causas profundas del trabajo infantil, en particular en lo que respecta a la educación. En cuanto al lugar de trabajo, los niños también deben ser escuchados cuando se formulen políticas para eliminar las causas profundas del trabajo infantil. También su participación se permitirá cuando se redacten las leyes laborales o cuando se examine y evalúe el cumplimiento de las leyes. En las situaciones de violencia, los Estados partes deben obligar a todas las instituciones dedicadas a la infancia a que establezcan un fácil acceso a las personas y organizaciones a las que los niños puedan informar de manera confidencial y segura, por ejemplo, mediante líneas de atención telefónica. En la formulación de estrategias de prevención de las violaciones de los derechos del niño, en los procedimientos de inmigración y asilo, se reconoce también su derecho de participación. En las situaciones de emergencia, por ejemplo, se puede estimular que los niños de los campamentos refugiados puedan hacer una contribución a su propia seguridad y bienestar mediante el establecimiento de foros y de niños. En los ámbitos nacionales e internacionales se debe apoyar y estimular a los niños para que formen sus propias organizaciones e iniciativas dirigidas por ellos mismos. Se creará un espacio para la participación y representación auténticas.
así como el derecho de participación en la designación de presupuestos, es decir, en la inversión en el ejercicio del derecho del niño a ser escuchado. Esto está reforzado en la observación general número 19 del año 2016 sobre elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos del niño, artículo 4. Finalmente, hablaremos de la necesidad de adecuar ese modelo actual de proteccionismo renovado del sistema internacional al modelo actual de derechos humanos con el fin de evitar cualquier medida de paternalismo injustificado. Para el profesor Campoy Cervera, de quien por sus escritos he podido basar mi intervención, el principio del interés superior del menor y el derecho de participación del niño, contenidos en la Convención, adolecen de una gran vaguedad. Se trata entonces de artículos que son susceptibles de muy diferentes interpretaciones, por lo que se hace necesaria la idea de compatibilizarlos. De acuerdo con la jurisprudencia interamericana, existe un carácter complementario entre los dos principios. Por ejemplo, hablamos en el caso de Atala Rifo y Niñas contra Chile, Fondo de Reparaciones y Costas, sentencia del 24 de febrero del 2012, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas resaltó la relación entre el interés superior del niño y el derecho a ser escuchado, al afirmar que no es posible una aplicación correcta del artículo 3º, es decir, el del interés superior del niño, si no se respetan los componentes del artículo 12, el derecho de participación. Del mismo modo, el artículo 3º refuerza la funcionalidad del artículo 12 al facilitar el papel esencial de los niños en las decisiones que afecten su vida. Para el mismo profesor, es posible que en ocasiones la voluntad expresamente manifestada por un menor no corresponde a lo que ha de considerarse que constituye una auténtica voluntad, aquella cuyo ejercicio permite el libre desarrollo de la personalidad del individuo, que permita tomar decisiones juiciosas, siendo consciente de las consecuencias del acto que va a realizar u omitir y aceptarlas. Pero la voluntad del menor puede ser viciada cuando falta alguno de estos tres elementos, como son la posibilidad de utilizar las facultades de la razón, la información suficiente sobre las circunstancias relevantes para la decisión que ha de tomar y la experiencia para poder valorar convenientemente esa información. Esa auténtica voluntad tiene que ver con el concepto de madurez que nos trae la observación número 12 del 2009 que trae el Comité de Derechos del Niño. Entonces, ¿qué se entiende por madurez? Para el comité hace referencia a la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado, por lo que debe tomarse en consideración al determinar la capacidad del niño. Cuanto mayores sean los efectos del resultado en la vida del niño, más importante será la correcta evaluación de la madurez de ese niño. El comité realiza una serie de especificaciones para determinar los alcances del término de madurez. En primer lugar, no puede partirse de la premisa que un niño es incapaz de expresar sus propias opiniones. Segundo, el niño no debe tener necesariamente un conocimiento exhaustivo de todos los aspectos del asunto que lo afecta, sino una comprensión de carácter suficiente. Tercer lugar, el niño puede expresar sus opiniones sin presión y puede escoger si quiere o no ejercer su derecho a ser escuchado. Cuarto, la realización del derecho del niño a expresar sus opiniones exige que los responsables de escuchar al niño y los padres o tutores informen al niño de los asuntos, de las opciones que existen y las posibles decisiones que pueden adoptarse y las consecuencias respectivas. La capacidad del niño debe ser evaluada para tener debidamente en cuenta sus opiniones o para comunicar al niño la influencia que han tenido las opiniones en el resultado del proceso. Sexto, los niveles de comprensión de los niños no van ligados de manera uniforme a su edad biológica, por lo que la madurez de los niños o niñas debe medirse a partir de la capacidad para expresar sus opiniones sobre las cuestiones de forma razonable, pero también independiente. Para el Comité de la Convención sobre los Derechos del Niño, no solo establece el derecho de cada niño de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan, sino también abarca el subsiguiente derecho de que esas opiniones sean tenidas en cuenta en función de la edad y de la madurez, que el niño sea capaz de formarse su propio juicio, lo que requiere que las opiniones del niño sean evaluadas mediante un examen caso por caso.
Pero, ¿cuándo se justifica actuar contra la voluntad manifestada del niño según el sistema interamericano? Cuando actuamos contra la voluntad manifiesta expresa, debemos de poder justificar muy claramente por qué no corresponde con la voluntad auténtica y que las consecuencias de su acción han de perjudicar significativamente en términos de probabilidad la consecución de sus propios planes de vida a través de una acción paternalista pero de carácter justificada. Ni la edad ni ninguna otra condición, por ejemplo en los casos de discapacidad, pueden ser criterios generales de limitación de la capacidad de obrar. Y si se han de ser utilizados, debe ser de la manera más mínimamente posible. Repito, ni la edad ni ninguna otra condición, como en el caso de discapacidad, pueden ser criterios generales de limitación de la capacidad de obrar si han de ser utilizados debe ser de lo mínimo posible, pues se debe reconocer y proteger la capacidad jurídica para ejercer los derechos del niño en igualdad de condiciones con el resto de las personas de la sociedad, dice Campo y Cervera. Para el comité, hay estudios que demuestran que el niño es capaz de formarse opiniones desde muy temprana edad, incluso cuando todavía no puede expresarlas verbalmente, como es el caso de los juegos, la expresión corporal y facial y el dibujo y la pintura, mediante las cuales los niños muy pequeños demuestran capacidad de comprender, elegir y tener preferencias. Los niveles de comprensión de los niños no van ligados de manera uniforme a su edad biológica. Se ha demostrado en estudios que la información, la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales y el nivel de apoyo contribuyen al desarrollo de la capacidad del niño para formarse una opinión. Finalmente, si el menor no puede ejercer libremente el derecho que se trate, deberá contar con esas medidas de apoyo para poder ejercer el derecho de manera libre. Si aún así no puede ejercerlo, se ejercerá por una tercera persona habilitada al efecto, tras la debida participación del niño y tras recibir este apoyo necesario, procurando siempre que el ejercicio corresponda con el que cabe entender que en ese caso sería la auténtica voluntad del niño como titular de derechos humanos que es reconocido por el sistema interamericano. Muchas gracias por su atención. Esperamos hacer otro tipo de ejercicios, hablar temas mucho más específicos de derechos humanos, como es el caso de la justicia penal de adolescentes. Muchas gracias. Si ustedes desean contactarme, con mucho gusto me pueden escribir a mi correo electrónico con rayita al piso, ¿vale? Liliana, rayita al piso, Patricia, rayita al piso, Rojas, rayita al piso, Rojas, @yahoo.es. Abrazos a todos y todas.